Muy buenos días. En primer lugar, como siempre, agradecer a los medios de comunicación su asistencia y por la cobertura que siempre nos dan al Partido Popular de Melilla. Ayer el presidente Imbroda habló largo y tendido sobre las enmiendas que desde el Partido Popular, desde el Grupo Parlamentario Popular y concretamente desde el Partido Popular de Melilla hemos presentado a los presupuestos generales del Estado. Un presupuesto que ya hemos dicho en multitud de ocasiones que es malo para España, más aún en el momento en el que nos encontramos. Entendemos que no responde a las necesidades de nuestro país, pero mucho peor es para Melilla, ya que lejos de recoger cualquier proyecto generador de economía, de empleo, inversiones productivas para nuestra ciudad, que marquen la ruta a seguir para construir esa alternativa económica a la que hemos hecho referencia en muchas ocasiones desde el Partido Popular, han eliminado cualquier atisbo de proyectos interesantes para Melilla, haciendo caer incluso inversiones como, por ejemplo, los 295 millones de euros para la ampliación del puerto comercial en Melilla, que aunque somos muy reiterativos en el Partido Popular, creemos que ha sido pues un golpe a la ciudad de Melilla en cuanto a inversiones en los presupuestos generales del Estado que ni merecíamos ni creemos que vaya en la línea de lo que tiene que ser la construcción de esa alternativa económica. Y estos presupuestos también han perdido la oportunidad, así como el Gobierno de la ciudad, de presionar al Gobierno de España, de negociar con el Gobierno de España para que así lo reflejase en los presupuestos generales del Estado, han perdido también la oportunidad de seguir profundizando en nuestro régimen económico y fiscal. Y aquí quiero hacer un paréntesis. Saben ustedes, los medios de comunicación, que se llegó a un acuerdo entre el Gobierno, supuestamente, se llegó a un acuerdo entre el Gobierno de Melilla y el Gobierno de Ceuta para profundizar en las bonificaciones fiscales y, pues en general, en el régimen económico y fiscal de ambas ciudades. Claro, este acuerdo se hizo en nombre, supuestamente, del Gobierno de Melilla y del Gobierno de Ceuta. Y quiero lamentar profundamente, y por ello me gustaría que el Gobierno de Melilla diese explicaciones al respecto, en este caso la consejera de Hacienda, la señora Luna Al-Mansuri, que lleva una semana sin dar respuesta a la pregunta que ya le formulamos desde el Partido Popular, o 2 semanas prácticamente, que diesen explicaciones de por qué firman ese acuerdo entre los gobiernos de Ceuta y Melilla y a la hora de la verdad, cuando tienen que negociar con el Gobierno de España, cuando esas medidas concretas tienen que incorporarse en los presupuestos generales del Estado, han dejado abandonados a Ceuta, al Gobierno de Ceuta y al Partido Popular de Melilla, que nos comprometimos a incorporar con el Partido Popular de Ceuta esas medidas concretas en los presupuestos generales del Estado vía enmienda, y el Partido Socialista, cuya vicepresidenta del Gobierno de Melilla es secretaria general en nuestra ciudad, han votado en contra en el Congreso de los Diputados y todo apunta a que harán lo mismo en el Senado. Quería hacer este paréntesis para hablar de esas enmiendas que hemos replicado en el Senado y que instamos al Partido Socialista de Melilla, a la señora Rojas, pero también al Gobierno de la ciudad, que tenían que haber negociado con el Gobierno de España la incorporación de estas medidas concretas que habían acordado con el Gobierno de Ceuta en los presupuestos generales del Estado y no lo han hecho. Instar a que lo hagan ahora, que tienen la oportunidad de votar a favor de estas enmiendas que hemos presentado desde el Partido Popular en el Senado y que se debatirá esta misma semana, concretamente a partir de mañana y el jueves. Bien, quiero hacer referencia nuevamente y de manera sucinta a estas enmiendas que hemos presentado para mejorar las bonificaciones fiscales y profundizar con ellas en el régimen económico y fiscal, como nos comprometimos también con el Partido Popular de Ceuta, y son medidas muy concretas. Hablamos del incremento de la bonificación al 60% de las cuotas tributarias correspondientes a los impuestos estatales, salvo que la bonificación ya recogida ya sea superior a esta. También el incremento de las bonificaciones al 60% del tipo de gravamen a aplicar en Ceuta y Melilla en el impuesto de sociedades, en el impuesto de sucesiones y donaciones, en el de transmisiones patrimoniales, en el de actos jurídicos documentados y algunos otros más. Otro muy importante, la de la modificación del apartado 3 de la Ley del Impuesto de 33, de la Ley del Impuesto de Sociedades para ampliar
los límites a las rentas obtenidas en Ceuta y Melilla y sobre el cierre del ciclo mercantil. Esta es fundamental para plantear esa alternativa económica y el desarrollo económico de ambas ciudades. Pero también hablamos de aumentar las bonificaciones fiscales a través de disminuir las cotizaciones que a la seguridad social abonan los agentes y corredores de seguros en Ceuta y Melilla, que no dejan de ser autónomos, simples autónomos, o también la dotación de un fondo de 2 millones de euros para fidelizar y ampliar las plantillas de facultativos y personal sanitario de atención primaria en nuestra ciudad, que se incorporaría a través de la sección 60 de los presupuestos generales del Estado de Seguridad Social. Entre otras muchas, por ejemplo, a las dos que ayer el presidente Imbroda hizo referencia, la del transporte, junto con estas, son fundamentales para la ciudad. Vienen recogidos en el plan estratégico que firmamos el Partido Popular de Melilla y de Ceuta, todas estas medidas que hemos incorporado ambos partidos populares de Ceuta y de Melilla vía enmienda. Y no entendemos que el Gobierno de Melilla, de Coalición por Melilla, del Partido Socialista y del tránsfuga Castro, no sean capaces de negociar con el Gobierno de España para conseguir estas mejoras para la ciudad, que al final no van a ser mejoras para el Partido Popular, no van a ser medallas que se pueda poner el Partido Popular, sino van a ser mejoras para la vida de los ciudadanos melillenses y ceutíes. Por tanto, como ayer hiciese el presidente Imbroda, hoy también insto al Partido Socialista como interlocutor con el Gobierno de España del mismo color y un Gobierno sostenido, vicepresidido por la secretaria general del Partido Socialista en Melilla, inste al Gobierno de España a que incorpore estas enmiendas, que vote a favor de estas enmiendas en el Senado en los próximos días. Tienen una oportunidad de oro. Tienen la oportunidad de oro de apoyar a los melillenses en la acción de Gobierno. El instrumento más importante que tiene un Gobierno para marcar la ruta de lo que va a ser su política es el presupuesto. Los presupuestos generales del Estado determinan qué voluntad política hay por parte del Gobierno de España para con Ceuta y Melilla. Y lo cierto es que estos presupuestos, lamentablemente, muestran que no hay ninguna voluntad de establecer una alternativa económica para Melilla. No hay ninguna voluntad política por parte del Gobierno de España, del Partido Socialista y todos sus socios comunistas, independentistas, batasunos, separatistas, etcétera. No hay ninguna voluntad de trabajar por el futuro de Melilla. No la hay en la medida en que aquellas enmiendas que hemos incorporado desde el Partido Popular, más importantes, con otras muchas, pero centrándome en las que ayer hizo referencia al presidente Imbroda del transporte marítimo aéreo y en estas concretamente para profundizar en nuestro régimen económico y fiscal, no han sido capaces de apoyar. Por tanto, todavía están a tiempo. Todavía están a tiempo. Y en esta misma línea me gustaría hacer referencia a algunas informaciones que han salido en estos días atrás. Se han hecho eco los distintos medios de comunicación nacionales y locales sobre esa comisión interministerial creada por el Gobierno de España, donde van a participar distintos ministerios e incluso el Centro Nacional de Inteligencia, para elaborar ese plan global sobre Ceuta y Melilla, con el que hace ya más de 6 meses se comprometió el presidente Sánchez y a día de la fecha todavía no hay nada. Desde el Partido Popular lo hemos exigido, hemos instado a su puesta en marcha, hemos preguntado al Gobierno de España en qué punto se encontraba esa promesa, ese plan global para Ceuta y para Melilla, y a día de la fecha, insisto, no sabemos nada. Al Partido Popular de Melilla nos parece fenomenal que se creen este tipo de foros, pero nos gustaría mucho más si se pusiesen a trabajar de una vez. Hace un mes, tan solo un mes, el Gobierno de España, a preguntas de los parlamentarios del Partido Popular de Melilla, nos contestaba que aún estaban con el diagnóstico. Y estas informaciones que he leído en estos días en los medios de comunicación nacionales y locales dicen que los trabajos se alargarán cuanto menos hasta final de 2022 o 2023. Es importante tener claro cuál es el diagnóstico que el Gobierno de España tendría que saber que ya está hecho. Además está hecho por diferentes organismos, organizaciones políticas e incluso
por la evidencia de la situación en la que se encuentra ya Melilla. Hay poco más que estudiar. Hay poco más que estudiar. Se han hecho ya muchos diagnósticos. Lo que hay que empezar es a tomar decisiones. Miren, el presidente Imbroda hace ya 6 años, si no me equivoco, y no me falla la memoria, dijo en un discurso el día de Melilla, hace 6 años, si no me equivoco, que había que mirar al norte. Y esto fue tomado por algunos como un ataque a la idiosincrasia propia de Melilla. Fíjense, 6 años después ya nadie en esta ciudad se cuestiona que efectivamente haya que mirar al norte. Y en esto el tiempo al final pone a cada uno en su sitio. Y todos tendremos que darle la razón al señor Imbroda, que hace 6 años dijo, al presidente Imbroda, que hace 6 años dijo que había que mirar al norte. Y para mirar al norte hay que tomar decisiones valientes, que en ningún caso pueden ser percibidas como un desafío o un mal gesto con un país vecino que se presupone amigo, puesto que España tiene toda la soberanía sobre Ceuta y Melilla, y las decisiones que tome el Gobierno de España para Ceuta y Melilla jamás pueden ser percibidas por un país vecino y que se presupone, como digo, amigo, como un desafío o como un mal gesto. Estas decisiones valientes desde el Partido Popular de Melilla consideramos que, por ejemplo, son entrar en Schengen sí o no, acabar con la excepción de Schengen, mejor, más que entrar en Schengen, que Schengen ya estamos. ¿Acabar con la excepción que contempla el Tratado Schengen para Ceuta y Melilla? ¿Sí o no? Eso es una decisión valiente que hay que tomar. Porque leo que en estas informaciones a las que me refiero, que para ello habría que reforzar, por ejemplo, los consulados de España en Marruecos, concretamente en la zona de Nador, pues que se haga. Si hay que reforzarlos y se sabe, que se haga. Eso es una decisión valiente que pasa por el Gobierno de España, por supuesto con acuerdo con el país vecino. Como siempre, hemos colaborado a lo largo de los últimos años, excepto en los últimos tiempos, que es verdad que el Gobierno de España y el Reino de Marruecos parece que no se llevan muy bien y estamos todavía intentando arreglar algunas patas diplomáticas que se han metido, intentando sacar la pata de donde se ha metido. Y esperemos que acabe en buen puerto. Bien. ¿Schengen, sí o no? ¿Acabamos con esa excepción o no que contempla el tratado? Desde el Partido Popular lo tenemos claro. Si el tratado Schengen tenía una excepción para Ceuta y Melilla por una serie de circunstancias, unas causas concretas, que era el tráfico transfronterizo, y esa causa decae, como es evidente que ha decaído, por ejemplo, con 2 gestos clarísimos, acabar con el comercio atípico por parte de Marruecos y, segundo, por el cierre unilateral de la aduana comercial, cita en Melilla por parte de Marruecos de manera unilateral en agosto del año 2018, a lo que el Gobierno de España no hizo absolutamente nada y permaneció impasible. Si decae la causa que dio lugar a la excepción, decae la excepción. Yo creo que es evidente, es que más sencillo es imposible. Y esa es la postura del Partido Popular. Esa es la postura del Partido Popular. Y si para ello hay que poner en marcha todos los mecanismos y todas las herramientas que sean necesarias porque las circunstancias han cambiado, pues habrá que hacerlo. Habrá que hacerlo. Y eso son decisiones valientes que hay que adoptar y tiene que adoptar el Gobierno de España. Por ejemplo, otra de las preguntas que nosotros nos hacemos desde el Partido Popular en este plan global, que hay que dejar ya de diagnosticar y hay que tomar decisiones. Otra decisión valiente es unión aduanera sí o no, manteniendo nuestro régimen económico y fiscal, que hay que seguir reforzando como hacemos nosotros a través de estas enmiendas en el Senado y que también metimos en el Congreso de los Diputados. Unión aduanera manteniendo nuestro régimen económico y fiscal especial, sí o no. ¿Por qué hay que renunciar a esta vía? ¿Por qué? Porque el Gobierno de Melilla mantiene una serie de lastres que no quiere superar y resulta que dice el Gobierno de Melilla, o concretamente el jefe del Ejecutivo en la sombra, el señor Aberchán, dice que no se puede entrar en la unión aduanera porque perdemos nuestras bonificaciones fiscales. ¿Y quién dice eso? ¿El señor Aberchán? ¿En base a qué? Si hay precedentes ya, Canarias accedió a la unión aduanera y no solo mantuvo su régimen económico y fiscal, sino que lo reforzó y lo ancló en su Estatuto de Autonomía. Y ahora Canarias tiene un régimen económico y fiscal especial anclado en su Estatuto de Autonomía, por tanto, intocable en una ley orgánica incorporada y dentro de la unión aduanera.
¿Por qué tenemos que renunciar a esta vía? Yo creo que no estamos en disposición de renunciar a nada desde Melilla. Y para eso tenemos que ser valientes y tenemos que ser autónomos en la toma de decisiones a la hora de decidir cuál es esa alternativa que queremos construir económica para Melilla. Bueno, pues esa valentía y firmeza es la que le pedimos desde el Partido Popular al Gobierno de España. E insisto, estas decisiones que se adopten sobre Ceuta y Melilla no pueden ser interpretadas como un desafío o un mal gesto a un tercer país que no tiene soberanía sobre estas ciudades, que sobre estas ciudades la soberanía depende del Gobierno de España, ni más ni menos. Y a partir de ahí tenemos que intentar que las relaciones sean las mejores posibles, pero no crear una dependencia de un país tercero. Es que eso es un error, y las circunstancias ya no son las que eran. Marruecos ha tomado sus decisiones de manera unilateral y nosotros tenemos que tomar las nuestras. Por supuesto, en el ámbito de la amistad, de la igualdad, de la corresponsabilidad y de la buena vecindad, pero, insisto, en un plano de igualdad. España, soberanía sobre Ceuta y Melilla, y Marruecos sobre su territorio. Ni más ni menos. Yo creo que no hay que buscarle más pies al gato. Y fíjense, hay un detalle con respecto a algunas de las preguntas que hemos metido en estos últimos tiempos en el Senado, que van en la línea de esta preocupación que tenemos desde el Partido Popular por definir ese modelo alternativo y conseguir ese nuevo estatus para Ceuta y Melilla en el marco de la Unión Europea, donde nos hacemos todas esas preguntas a las que me he referido. Y claro, nos llama muchísimo la atención que el Gobierno de España crea esta comisión interministerial y diga que está trabajando, que sacará adelante un plan global para Ceuta y Melilla, aunque hace un mes nos decía que no había nada todavía y de hecho no hay nada todavía, pero sin embargo han tenido, como les decía al principio de la intervención y ya finalizo, el mejor instrumento que se puede tener para marcar la política y la voluntad política que hay con respecto a determinados territorios, en este caso Ceuta y Melilla, y han eliminado cualquier tipo de inversión productiva encaminada a crear economía, crear empleo, genere actividad, y además también han renunciado a adoptar medidas para que nuestro régimen económico y fiscal permita el despegue económico de la ciudad. Y hay una pregunta concretamente que introdujimos en el Senado con respecto, que además determina también ese tránsito de pasajeros en las fronteras de Ceuta y Melilla, los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla, de España con Marruecos, y es el reglamento aprobado por el Parlamento Europeo y la Comisión Europea, que se aprobó el 30 de noviembre del 2017 y que tiene que entrar en marcha el nuevo sistema europeo de entradas y de salidas. Cuando hablo del sistema europeo de entrada y de salida, entenderán que me refiero a todas las fronteras exteriores de la Unión. Hay un nuevo sistema determinado por un reglamento que se aprobó en noviembre del 2017 que tiene que ponerse en marcha a más tardar en todos los puestos fronterizos de los Estados miembros del espacio Schengen, a más tardar, como les decía, en mayo del año 2022. Este nuevo sistema está diseñado para dotar de un mayor control a las fronteras en la prevención de la inmigración, así para la investigación y el control de los delitos de terrorismo, pero también una mayor protección de la seguridad en el ámbito de la Unión Europea. Y al final no deja de ser ese control inteligente de la entrada y la salida de personas, que claro que iría muy de la mano de acabar con esa excepción de Schengen, sí o no, controlar las personas que entren y que salen de nuestra ciudad, que hasta ahora no se controlaban. Bien, pues preguntamos al Gobierno hace unos meses que cuándo tenían previsto finalizar los trabajos de implementación de este sistema. Si puede garantizar el Gobierno que este sistema estará implantado en todas las fronteras españolas, en este caso las fronteras exteriores de Ceuta y Melilla, los pasos fronterizos de Ceuta y Melilla con un tercer país para mayo del 2022, como recoge el reglamento de la Unión Europea, y si se han puesto en marcha ya las formaciones especializadas para todos los que trabajen en los puestos fronterizos, en este caso la Fuerza y Cuerpos de Seguridad del Estado, pero también los empleados públicos competentes en los pasos fronterizos habilitados. Bien, estamos a la espera de contestación por parte del Gobierno, porque la única información que tenemos es que el concurso para la adjudicación y hacer los trabajos para la implementación de este sistema todavía no se ha puesto en marcha. Se sacó la licitación
hace unos días, por lo tanto, la adjudicación no se va a producir hasta final de enero o febrero y, claro, el periodo de ejecución, mucho nos tememos que no estará a tiempo para mayo del año 2022. Y, bueno, a la espera quedamos de que nos conteste el Gobierno de España, porque yo creo que este tipo de acciones vienen a determinar lo que les decía al principio, y es que se tiene o no se tiene voluntad política de llevar a cabo un plan global para Ceuta y Melilla que permita el despegue económico de estas dos ciudades que necesitan de una alternativa ya, porque las circunstancias han cambiado profundamente y hay que tomar decisiones firmes y valientes al respecto. Y yo no tengo nada más que decir y me pongo a vuestra entera disposición para que me hagan todas las preguntas que consideren. Hombre, desde noviembre del 2017 que el reglamento se aprueba por parte del Parlamento Europeo y la Comisión Europea, fíjense si ha habido tiempo para poner en marcha este sistema nuevo de fronteras europeo. Pues entiendo que podrían sancionarlo. No me conozco exactamente las consecuencias de la no aplicación del reglamento, pero el sentido común me dice que si España no cumple con un reglamento de la Unión Europea que es de obligado cumplimiento, pues puede tener las correspondientes sanciones a nivel europeo. Pero fíjense, yo no me quedaría en que se sancione a España. A mí no me gustaría que se sancionase a nuestro país por no cumplir con los reglamentos de la Unión Europea. A mí me gustaría que los pasos habilitados como fronteras exteriores en Ceuta y Melilla de España con un país tercero, en este caso Marruecos, contasen en mayo del año 2022 con este nuevo sistema europeo de entradas y de salidas establecido para todos los Estados miembros. Yo creo que España debe cumplir con este reglamento, hacerlo cuanto antes, por lo tanto tendrá que incorporar toda la celeridad en el proceso que sea necesaria y garantizar que las entradas y las salidas a través de nuestra frontera en mayo del año 2022, si se abriese la frontera antes, porque las circunstancias sanitarias lo permitiesen, pues contase con todos los requisitos que establece ese reglamento europeo. Fíjense, yo donde menos me centraría sería en la sanción que puede recibir España, que claro que la podría recibir, sino en la necesidad de que Ceuta y Melilla tengan una frontera inteligente, tengan un control de entradas y de salidas efectivo que hasta ahora no ha existido, que haya seguridad, que haya fluidez, que se pueda controlar pues para prevenir la inmigración, para el terrorismo de corte fundamentalista, pues para multitud de delitos que se investigan, que se producen en los pasos fronterizos, también la lucha contra el narcotráfico y otras muchas cosas con las que también se colabora estrechamente con Marruecos.